El propósito de esta mesa de diálogo es entender este problema. ¿Por qué Michoacán se encuentra entre los primeros 5 estados del país en el número de desapariciones? El efecto que tiene en la sociedad al ser un delito que infunde terror en todos, especialmente en los defensores, periodistas y activistas de derechos humanos. Si realmente la nueva ley de desaparición forzada ha permitido un mayor acceso a la justicia, ¿en qué lugar de nuestras instituciones se está haciendo un hueco por donde se permite la comisión de delitos, sus experiencias y conocimientos? Para entender esto, era necesario escuchar la perspectiva de todos los involucrados. Las causas pueden ser muchas, que la ley las maneja de una manera muy especial, también lo es. Inclusive el delito, la tipificación de este delito se da por causas inclusive que no estén específicamente señaladas, es decir, pueden ser problemas de orden político, pueden ser problemas de orden económico, pueden ser problemas de orden de venganzas personales, pero las causas pueden ser diversas. Esta ley lógicamente señala la creación de un sinnúmero de organizaciones que van a trabajar en torno a la propia autoridad. Por eso, en este momento, al menos en Michoacán, no se ha avanzado como lo señala la propia ley. Es decir, la ley que entró en vigor en enero, el 18, concede un plazo para crear, por ejemplo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Víctimas, y ese plazo ya transcurrió, y esa comisión, tengo entendido que no ha aparecido todavía de acuerdo a los cánones oficiales. Todas estas cuestiones pues han entorpecido de alguna manera el procedimiento que se debe llevar a cabo ante las autoridades investigadoras. El principal motivo debe ser la capacidad presupuestaria, que en este momento no la tiene ni el gobierno federal para la creación de los organismos que deben apoyar a la autoridad en la investigación de estos delitos, y mucho menos el gobierno estatal de Michoacán. Y derivado de ello, pues tendrán que sentirse la flaqueza en muchas actividades que se deben desarrollar, como es el caso de la capacitación. La capacitación, que es fundamental para que funcione adecuadamente la investigación de los delitos, no se encuentra tampoco al 100%. Se pensará que porque es reciente la ley, pero bueno, tuvieron un tiempo considerable para que cuando entrara en vigor, inmediatamente designar todas estas comisiones a las que me refiero. Entonces, creo que las causas que originan el delito pues pueden atacarse siempre y cuando la autoridad tenga debidamente sustentada, tanto jurídicamente como presupuestariamente, la capacidad para poder realizar. Yo no sé qué esté sucediendo, pareciera, y eso me preocupa mucho, pareciera ser que estamos viviendo el fin del Estado o el desestado. O sea, hoy el Estado no quiere hacer su función y no la quiere hacer, no por falta de recursos, porque si vemos el presupuesto anual del gobierno federal, pues hay 3 rubros básicos donde no se puede destinar, o no se puede dejar de destinar el presupuesto: salud, educación y seguridad pública. Estos 3 rubros deben tener priorización sobre todo el presupuesto. Sí, seguridad, solidaridad, presupuesto participativo, todo lo que esté materia político-electoral, pero en estas 3 áreas no hay posibilidad de escatimar recursos. Y si vemos, digo, una herramienta tecnológica no solo para búsqueda de personas, sino para articular todo el sistema de búsqueda delictiva y de víctimas en el país, debe andar no más allá de unos 50 o 60 millones de pesos. Entonces, no es cara. Después, bueno, tendrá que comprarlo a los estados y articularla con las interconexiones respectivas, pero de esta manera, en tiempo real y quizás en los aparatos celulares, podría ser bastante más fácil. No debemos perder de vista que las primeras 12 o 24 horas de la desaparición forzada son fundamentales. Si en esas 12 o 24 horas no actuamos,
difícilmente vamos a dar con el paradero de la persona o vamos a tener otro tipo de resultado. Digo, si lo hacemos después, quizás tengamos algún resultado, pero no necesariamente el adecuado. En la desaparición forzada, igual que en el secuestro o igual que en la privación de la libertad, los resultados deben ser de inmediato a partir de la noticia criminal. De hecho, así está estructurada la ley. Nosotros somos un país de muy buenas leyes, pero de muy mala estructuración de ellas en el campo de la realidad. Se van desdibujando hasta el momento en que sucede lo que estamos platicando, que pasando de un lado a otro ya no pueden actuar. No se resuelve tampoco con un mando único, eso también quiero decirlo. El mando único a lo que tiende precisamente es a tener la centralización de la inteligencia policial, no necesariamente que tenga el control de las directrices y de las órdenes, ¿verdad? Gracias. Por acá, Felipe, causas de la desaparición forzada. La desaparición forzada forma parte de lo que Amnistía Internacional denomina violencia de Estado. No solamente la desaparición, también esta comisión de delitos criminales como la detención injustificada y el asesinato. Los contextos de violencia y desplazamiento de personas. En el país creo que hay unos 6 millones de desplazados por violencia. Esta es una forma también. Y la violencia carcelaria y la obstaculización de la reinserción social también está dentro de la violencia de Estado, o lo que se escribe como violencia de Estado. O sea, hay muchas formas donde Amnistía Internacional y otros órganos internacionales dicen hay que verlos un poco más amplios, porque la detención forzada forma parte de algo. Una de las cosas que me parecería que es para reflexionar, más que decir que es una causa, es que todas estas cosas que forman parte de la violencia del Estado es porque el Estado es el único que tiene la violencia legitimada. En todo país democrático es el Estado el que puede hacer y ejecutar la violencia. Entonces, todas estas formas de violencia, si no son tratadas como un deber del Estado, trabajarlas y evidenciarlas también, de alguna manera se hace cómplice y siempre tiene uso, normalmente a través de la experiencia vista en otros conflictos en el mundo. Hablábamos con Rodrigo cuando vimos para acá, la mayoría empiezan por recursos legales o ilegales, y después de ahí se hacen grupos armados entre el Estado, y luego el Estado mete fuerzas armadas, y luego hay un gasto desproporcionado en armas. Cuando hablaba de presupuestos, el doctor Marco Antonio ahora, me llamaba mucho la atención. Hay un presupuesto en este país muy alto en armas, muy alto, 800 millones de dólares. Es muy alto. El problema no son las armas, el problema son las balas. Hay empresas que están interesadas en que un conflicto se perpetúe porque es un negocio. Y la desaparición forzada fue una pequeña parte, no poco dolorosa, y que si no se trata, igual que las otras, perpetuarán un conflicto a través de los muchos años. Coincidimos de cierta manera con lo que acaba de comentar aquí. La desaparición forzada de personas en México es una práctica de Estado. En México se ha perpetrado y en general en América Latina desde la década de los 60 y muestra planeación y sistematicidad. Eso ha descrito organismos internacionales. Es una grave violación que perpetúa hasta nuestros días. Por ejemplo, aquí en el estado de Michoacán, la zona donde mayor número de desapariciones tiene es en la zona de la costa y en la zona de Tierra Caliente. ¿Por qué? Hay que ver esos territorios en que son vivos y qué es lo que representan. En las zonas de la frontera tiene otras características también un poco diferentes, pero no dejan de ser lo que comento, ¿no? Una práctica de Estado. Con el objetivo de infligir no miedo, terror en la población, no solamente en los familiares cercanos allegados al desaparecido, sino en la comunidad y en la población en general. ¿Qué tal? Bueno, en cuanto a hablar de causas,
Yo creo que yo identificaría dos tipos de causas. Primero, las causas generales y las causas particulares. Cada caso en específico tiene causas particulares, ya sea porque se dio en un lugar donde hay un pleito por recursos naturales, porque hay un contexto ya de insurgencia política, porque hay un contexto de violencia contra la población, porque eran activistas, porque eran periodistas, porque eran defensores medioambientales. O sea, esas causas particulares son las que son en cada caso en específico, ¿no? Ver como cada persona dentro de una investigación respecto a su caso de desaparición forzada, cuáles pudieron haber sido las causas inmediatas a su desaparición. Esas para mí serían las causas particulares. Por ejemplo, como un ejemplo, un activista que denunciaba casos de violación de derechos humanos y de repente es desaparecido, se podría investigar que esa fue la causa de su desaparición. Un defensor del medio ambiente que de repente es desaparecido, también se puede investigar directamente su trabajo como activista, un periodista o etcétera, ¿no? Esas serían para mí las causas particulares, pero las causas generales son las que pueden generar, las que pueden derivar a que estas situaciones se den. Por ejemplo, la impunidad sería para mí una causa general. O sea, porque puede haber una desaparición forzada de un defensor del medio ambiente, pero si se investigara y se trajera a un culpable ante la justicia, sería más improbable que estos casos se expandieran, se hicieran más comunes. Entonces la impunidad para mí sería una causa general. La falta de voluntad política también es una causa general que para mí se me hace importante remarcar, porque por ejemplo, el licenciado Esparza hace un momento decía, por ejemplo, la ley se lleva a cabo con el acompañamiento de las familias. Yo más bien diría, la ley se hace por la presión de las familias. No hay una voluntad política. La ley estuvo 3 años en el Congreso, 2 años en comisiones y 1 año en la congeladora. Y hasta que hubo presión de las familias, hasta que se hizo todo un movimiento de familias, es que la ley sale. Entonces, hay una falta de voluntad política. Y mientras no se toque el tema, hace unos días estaba aquí el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y decía, los candidatos presidenciales no tocan el tema. Hay 35,000 personas desaparecidas, más o menos, cifras, hablando del 2007 para acá. Y ninguno de los candidatos presidenciales en su agenda pública ha hablado al respecto, ¿no? Entonces, no hay una voluntad política, y creo que esa es otra de las razones generales. Sí. Quiero complementar a Felipe, y es sobre en qué momento específico se han dado estas desapariciones. Es un texto de Zoraida Gallegos del diario El País. Dice que los años que registra el mayor número de casos de desaparición forzada en México coinciden con periodos en los que las Fuerzas Armadas han intervenido en tareas de seguridad y orden interno. Entre 1980 y 2015 se registraron solamente 545 casos de desapariciones forzadas o involuntarias, de acuerdo con el último informe anual del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. La mayoría ocurrieron en 3 momentos específicos que han marcado la historia de México. El primero fue en los años 70, que corresponde al periodo de la Guerra Sucia. El segundo fue en el 94, que coincide con el conflicto de NZLN. Y el tercero, pues muy reciente, con Felipe Calderón y la guerra contra el narco. Así que yo opino que definitivamente tiene que ver con conflictos que son agredidos por activistas, por personas que buscan, Rodrigo, un activista forestal quizás se toca un interés y automáticamente esa persona muy fácilmente se puede ir sin dejar ninguna huella. Estuve trabajando con la policía cibernética, me tocó el caso de, fue una desaparición voluntaria, una niña de 12 años que
sale de su casa sin decidir más, y gracias a una pista en un teléfono esta persona fue localizada, ¿no? El otro caso fue el caso de Andrea Noemí en Aguascalientes, un caso que estuvo sonando, en donde pues su novio, un psicópata, la asesinó. Y este caso, como decía el doctor Marco, no se abordó en las primeras 24 horas, las pistas se disiparon y fue muy complicado poder llegar a algo contundente. Más tarde estuve en el área de datos del Ayuntamiento de Zapopan, y creo que esto se puede ayudar a prevenir utilizando análisis de datos. Dice Peter Drucker que si podemos medir esta situación la podemos mejorar. Cualquier cosa medible puede ser mejorable. Y a través de los datos, que son muy pocos los que se pueden llegar a recuperar, un conocido ingeniero hizo una plataforma que se llama inegifacil.com, el cual tiene una interfaz amigable para poder recabar datos, lo cual a veces es un martirio hacerlo o no existen siquiera. Y este es el primer paso, poder llegar a hacer recopilación de datos a nivel nacional con cada municipio. Para poder entender, podemos hacer mapas de calor para ver en qué años y a partir de qué conflictos políticos o sociales empezaron las desapariciones forzadas. Y entonces así poder hacer una estrategia para ver de raíz cómo abordar este problema. Me llamaba la atención muchísimo que Francisco hacías referencia a una cultura de la unión. Pues precisamente la ONU, la UNICEF y la UNESCO establecen que para la mejora de las políticas públicas en las administraciones de los estados es necesaria la implementación de una cultura de la paz. Una cultura de la paz que diga no a la intervención del ejército, no a los conflictos bélicos, no a la utilización de las armas y sí al fomento del diálogo. Entonces, la falta de diálogo y el sobreuso de armas también considero que es una causa particular. Otra sería la situación en que se encuentran algunos grupos, bueno, los grupos en situación de vulnerabilidad, quienes pueden ser más propensos a estos delitos, que serían, estos grupos pueden ser los defensores de derechos humanos, los periodistas, las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Desde la trinchera de la Secretaría de Gobierno estamos trabajando la cultura de la paz en servidores públicos, estamos trabajando en capacitaciones y sensibilización con las diferentes dependencias, pero no solamente desde el área de la Procuración de Justicia o de la desde la seguridad pública, sino también en las canchas de educación, de salud, de cultura, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. Es importantísimo que se comience a trabajar la transversalización de los derechos humanos con perspectiva de género. Muchas gracias. Ahora, un tema que es necesario abordar en esta mesa de diálogo es sobre la expedición de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el sistema de búsqueda de personas, la cual fue publicada, como bien mencionó el licenciado Jaime, hace poco, no ha cumplido ni el año. Dicho instrumento legal busca dar cumplimiento con las demandas que desde hace décadas las familias de las víctimas han solicitado, así como dar cumplimiento a las recomendaciones de diversos organismos internacionales que han dado recientemente. En cumplimiento a dicha disposición legal, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán formalizó la operación de la Fiscalía Especializada en esta materia, transformando la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por particulares. Mi pregunta es, y va dirigida específicamente a Mercedes Ruiz: ¿se ha visto un cambio estructural en las instituciones de Procuración de Justicia? Porque de acuerdo a un comunicado oficial de la propia Procuraduría, el comunicado de prensa 132-2018, se asignaría personal especializado en materia de servicios periciales como medicina forense, psicología, criminalística, trabajo social y química forense, así como ministerios públicos, agentes de investigación y análisis y carpetas de investigación que trabajarían única y exclusivamente en la investigación y persecución de este delito.
Quisiera saber cuál es su opinión, cuál ha sido su experiencia al respecto. Nosotros al acudir a la Fiscalía, ya sea antes o ahora, pues no vemos ningún cambio. Como bien se decía, tenemos muy buenas leyes que han sido producto no de la buena voluntad, sino de la insistencia y la persistencia de nosotros como familiares, que hemos estado trabajando por lo menos 3 años para que esta ley se llegue a echar a cabo. Sin embargo, todavía seguimos llegando ante un MP, y si es que logramos entrar, porque dicen, bueno, sí estamos llevando muy buenas capacitaciones, pero la capacitación debe empezar desde la persona que nos recibe en la puerta, porque desde ahí están los obstáculos. Llega un familiar y lo primero que hacen, si no traes identificación, no te deje pasar. Cuando en lo último que pudo haber pensado el familiar de una persona desaparecida es encargar una identificación. ¿Sí? Lo primero que quiere es acudir con la buena disposición que ella tiene o con la confianza que todavía tienen las autoridades, ir a decir y voy a poner mi denuncia. Esperen una hora, hoy no la puedo atender, al día siguiente, no, que ya pasaron las famosas 72 horas, pues nos hacen esperar horas. ¿Qué es lo que hace el familiar? Se cansa. Y lo que nos decían, y cuando teníamos hechos fehacientes que apuntaban hacia una desaparición forzada, nos mandaban antisecuestros, que porque no era de su competencia y ya era donde se nos levantaba la denuncia. Afortunadamente, digo, de cierta manera, ya cuando un familiar se acerca con nosotros, sí el trato es mucho muy diferente. Sí, pero de parte de los ministerios públicos y de la Fiscalía, pues yo quisiera ver dónde están todos esos especialistas, ¿sí? Porque aún en el caso, por ejemplo, de una atención psicosocial de primera mano que debe ofrecerse, pues tampoco la hay, mucho menos especialistas en búsqueda, y mucho menos en investigación. Sí, estoy hablando de, es lo mismo de ahora. Muchas gracias. Ahora, y relacionado con el tema que tocó Mercedes, de acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública en el 2016, la Procuraduría General de Justicia, junto con la Policía Estatal y el Ministerio Público, ocuparon los últimos lugares de confianza en un listado de 10 instituciones responsables de la seguridad del Estado. Aunado a ello, de 9 años a la fecha se han denunciado 250 desapariciones forzadas en la entidad. No obstante, se estima que únicamente el 10% de estos delitos se denuncian ante las instancias correspondientes. Y la siguiente pregunta va dirigida al licenciado Jaime Esparza Cortina. Licenciado, usted asumió el puesto de secretario de gobierno a partir del 26 de enero de 2015, recibiendo un estado donde imperaba la intranquilidad de los ciudadanos ante la salida del comisionado de seguridad Alfredo Castillo. La pregunta es la siguiente, licenciado. A partir de su experiencia, ¿cuáles han sido las principales causas institucionales por las que los michoacanos no presentan las denuncias en la Procuraduría? ¿En qué han fallado los directivos y servidores públicos para no garantizar la pieza fundamental de una institución, que es la confianza con la ciudadanía? ¿Qué medidas se tomaron para garantizar a la ciudadanía que no pondrían en riesgo su integridad si llegaran a denunciar algún caso de desaparición forzada, un delito que implica denunciar al propio Estado de su mal actuar? Si no hay confianza, no hay credibilidad en la institución, pues la ciudadanía no se acerca a presentar sus denuncias. Esta nueva ley general es muy cara y es muy específica y le facilita muchísimo las cosas a las víctimas y a los familiares de las víctimas para que las instituciones inicien las investigaciones correspondientes y también inician la búsqueda de las víctimas directas. Pero el problema es que no se hace. Yo estoy plenamente seguro que no se hace. Si hablas de 250 desapariciones en el lapso de 2 años y que solamente se han denunciado el 10%, pues ahora tengo que decirles yo que solamente un caso se ha resuelto en lo que tiene esta Fiscalía Especial en funciones, después de que se puso en vigor esta nueva ley. Un solo caso se ha consignado o se ha gestado acción penal ante
juez, con 3 detenidos y que ya les declararon ahí la judicialización del caso. Pero es un número totalmente bajo para los problemas que ha tenido Michoacán en materia de desaparición forzada. Me decía algún abogado por ahí que el problema de la corrupción enmarcaba fuertemente a la ciudadanía, que también es responsable de ese problema. Y bueno, yo le decía que efectivamente puede ser un problema de conciencia, pero quien tiene las herramientas para resolver esa problemática que estamos viviendo y que ocasiona otras más, que es la corrupción, pues es el Estado. El Estado es el único que tiene las herramientas para darle solución a estos dos flagelios que nos están dando. Lo que contempla esta ley es que a partir de que una persona vaya y hace su denuncia, no pueden pasar más de 24 horas para que se inicie la primera fase de la investigación. Y bueno, señala que tiene que ser inmediata, pronta, diligente y una serie de adjetivos que informan a la autoridad de cómo debe conducirse en el momento en el que se presenta una denuncia de desaparición forzada. Además, en ese momento tiene la obligación de dar los datos al Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Bueno, aquí nosotros veíamos que hay un poco un conflicto porque no coinciden los datos que de repente generan los periodistas con los que están en realidad en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Y bueno, la ley divide el proceso de investigación en varias fases. En las primeras 24 horas pues se tiene que formar el equipo de búsqueda, se empieza a hacer llamadas a hospitales, albergues, estaciones migratorias, centros de reclusión. Esa es la fase 2, que es empezar a indagar con amigos, lugares recurrentes, empezar a revisar sus cuentas bancarias, sus aparatos electrónicos y bueno, conforme van pasando las horas se va ampliando el espacio de búsqueda. Pero pues es lo que ha pasado, no se ha podido homologar el protocolo en todos los estados y Michoacán es de los estados que se encuentran en la fase media de homologación, a pesar de que ocupa los primeros lugares en desaparición forzada. Y bueno, este es más o menos el protocolo que contempla la ley para la búsqueda de desaparecidos, pero me gustaría preguntarte, Mercedes, ¿cómo es en realidad la búsqueda? ¿Cómo se busca un desaparecido? Pues nosotros cuando usualmente vamos a dar o queremos dar aviso y poner la denuncia ante el Ministerio Público es porque ya hemos llevado a cabo todas estas investigaciones que se comentan. Ya hemos preguntado con amigos, ya hemos preguntado en hospitales, ya hemos hecho toda esa investigación. Sí, entonces nosotros esperamos que si esa fase de las 24 horas pues ya se vaya a otro nivel, ¿no? Una búsqueda más amplia con los datos que nosotros les proporcionamos. Las leyes están muy bonitas, pero a nosotros familiares nos queda muy claro que lo que nosotros debemos hacer es estar presionando para que estas se cumplan. Así, esta ley fue producto de las necesidades que nosotros estuvimos trabajando. O sea, nosotros queremos que esto quede estipulado de esta manera, precisamente por esa desconfianza que se tienen las autoridades y que sabemos que ya existen leyes que pudieran ser aplicarse sin la creación de otras nuevas leyes y no se aplican. Bueno, pues ahora esta ley que se está promoviendo es que sea con la participación de nosotros como familiares. Pues sí, y haciendo referencia a ello, nos vamos dando cuenta de descubrimientos de fosas clandestinas a lo largo del territorio michoacano. Así es. Y se muestran también los esfuerzos colectivos por encontrar a sus familiares en terrenos desolados y crean noticias a nivel nacional. Y al respecto quisiera preguntarle al licenciado David Lubiano, ¿cuál ha sido el reto de los empresarios michoacanos para continuar desarrollando sus actividades económicas a pesar de este contexto que vivimos día a día? ¿Cómo les ha afectado y cuáles son sus preocupaciones al respecto? Pues sin duda afectó muchísimo a las inversiones. Todavía muchas empresas se ven afectadas en su patrimonio. Yo creo que el principal reto para el empresario en situaciones como las que actualmente vive el país es tener el valor de seguir siendo empresario. Alguna vez un
joven aquí, precisamente en la universidad, me preguntaba, oye, ¿no te parece como irresponsable invitar a otros jóvenes a ser empresarios cuando ser empresario se ha convertido verdaderamente en algo peligroso? Yo le decía que no nos podía dar más miedo vivir la situación que vivíamos que tratar de hacer algo por resolver. Desde la perspectiva del sector empresarial, bueno, yo como participante del sector empresarial y además comprometido con el ejercicio empresarial, yo me doy cuenta que es la empresa privada socialmente responsable el principal actor del desarrollo, no solamente económico, sino social en México. Entonces, a mí me parece que es vital que el empresario se involucre con un profundo sentido de la responsabilidad social, poniendo siempre a la persona como principio y fin de todo lo que ocurre en torno a la empresa o fuera de ella. O sea, el empresario tiene un papel fundamental, primero porque es importante saber que muchos de los funcionarios públicos, lo digo con todo respeto, pero lo creo firmemente, crean políticas públicas sin darse cuenta que no saben. Y yo creo que Mercedes va a estar de acuerdo conmigo en ese tema. Lo que puede sentir una persona que está pasando que está transitando por una crisis de haber perdido a un ser amado, y la indiferencia de la persona que no sabe que está detrás del escritorio tomando la declaración. Desde el sector empresarial lo que nosotros esperamos es que creando mejores empleos, capacitando a las personas que hacen posible que la empresa sea lo que es, se pueda incidir aprovechando nuestro capital relacional de los funcionarios públicos y hacerles ver las cosas que creo que se deben hacer ver por responsabilidad social. En el tema de homologar esto, hay indicadores asociados que nos permitan saber si efectivamente está dando resultado. Digo, Jaime nos hablaba de un caso específicamente, pero bueno, si uno es mejor que ninguno, pero de todos modos, uno para los esfuerzos que se puedan emprender, me parece verdaderamente poco, y saber qué se puede hacer desde la sociedad, desde el empresariado, para poder incidir en que esto cada vez ocurra menos, porque no se trata solamente del tema de que se denuncie más o se resuelva más, sino de que ya no ocurra. Hay dos. El gran problema es precisamente los indicadores. Uno, por ejemplo, los órganos de procuración de justicia, el indicador es cuánto entro contra lo que judicializo. Punto. No dónde está el trato, no si lo que ingresó fue lo que realmente debió haberse ingresado, porque también debo decir una cosa. Algo que sucede y que nos preocupa mucho desde las comisiones de derechos humanos es que gran parte de la noticia criminal se queda sin registro del informe policial homologado, o sin ni siquiera registro de nada, es decir, nunca tienen un número único de caso. Algo muy importante. Yo creo que hay un problema de sobreregulación normativa en México, porque la obligación de investigar de inmediato está en el artículo 21 constitucional, con el puro artículo 21 constitucional, sin ley general para prevenir y sancionar la tortura. El gran problema es, uno, de formación profesional en las universidades y después en las instituciones de seguridad pública, y una falta de estructuración. Por ejemplo, pueden llegar a la Comisión de Derechos Humanos y no pasa nada. Y hay algo bien importante, en donde casi nunca, y no lo oigo hoy tampoco con los candidatos presidenciales, ni con los de gobernador, ni con los de los municipios. Hablan mucho de seguridad pública, pero nadie habla de policía. El policía es el primer contacto y es la pata de palo del sistema de la seguridad pública en México. El policía científico. Mientras no lleguemos al policía científico, podemos hacer las mejores leyes, podemos tener las mejores estructuras en procuración de justicia y jamás vamos a poder combatir la impunidad. ¿Qué le pasa al policía? Uno no está capacitado, porque muchos no tienen ni la primaria y ganan 5,000 pesos al mes y tienen turnos de 48 horas. Y claro que pueden ser corrompidos por los grupos delincuenciales que le van a pagar todo un año por un solo servicio.
La mediación de la que hablaba la licenciada Carla Sánchez, que es la principal herramienta para reconstruir el tejido social, debería empezar por el policía, por las escuelas, la mediación escolar, y no necesariamente desde las cúpulas. Siempre estamos hablando de los poderes judiciales y de la Procuración de Justicia. Estas son las élites. Donde debemos establecer nuestra base de estandarización precisamente para los indicadores es en el policía municipal. Ahí es donde empieza, ahí es donde se toma la noticia criminal, ahí es donde tenemos que ingresar el informe policial homologado en la herramienta tecnológica. Esto, obviamente, el trato de los policías, los salarios y su ingreso, permanencia y ascenso, mientras no lo tengamos determinado y estructurado, nada va a funcionar en México, ¿verdad? Me habla de parámetros, de cómo se pudiera medir los alcances, como yo, de esta ley. Sí. Yo creo que encontrando a nuestros familiares, ¿no? Quienes más desaparecidos hemos encontrado somos los familiares. Hay compañeras buscadoras de fosas que son las que más fosas han encontrado. Ellas con palos y picos son las que más fosas han encontrado. Para el registro pedimos también que se incluyera una base de datos. ¿Por qué? Porque si no se sabe quiénes son los desaparecidos, no se puede tener una dimensión real. Esto es muy complejo y muy difícil porque la gran mayoría de los desaparecidos tienen la denuncia por otros delitos, ya sea secuestro o privación de la libertad. Entonces no están dentro de estos 37,000. Son muchos más. ¿Qué pasó por ejemplo, con las fosas de Tetelcingo? ¿Sí? Iban, inhuman los cuerpos, no se da aviso, no se registra ni siquiera y no se sabe quiénes están ahí. Y así están, aquí en Michoacán también. Nosotros tenemos por ahí unos casos detectados en donde a la familia se le ha negado el cuerpo de su familiar por 3 años. 3 años. ¿Y ya está conformada la comisión de búsqueda? No, aquí ¿Ustedes han todavía solicitado la participación del ya hay por ahí intentos de que se ven visos, si no pues implementaremos medidas de presión más fuertes para que ya van con atraso. Sí, claro. Sí, entonces, pero parece que ya hay intentos de parte de la Secretaría de Gobierno, ya empezaron a hacer las convocatorias ahí con los familiares para que... Impresionante, porque en eso consiste lo novedoso de esta ley, justamente en darle participación tanto a los familiares principalmente y a la ciudadanía en general. No, y tienen fechas, hay fechas estipuladas, creo que esto debe estar para julio, si mal no recuerdo, para el mes de julio debe estar la comisión ya aquí. La ley dice que tenemos derecho de acceder al exterior. Yo, en lo personal, malo que se ponga uno de ejemplo, duré 2 años para poder ver el expediente. Tardé 4 años, es cierto, 7 años para poder tener copia del expediente. Hay familiares que ni siquiera saben lo que hay en el expediente. Así de grave la situación. Siento que es un derecho. Es una obligación de la autoridad. Sí. No es un derecho, es una obligación de la autoridad. Y esperemos, esto es un dato, esperemos que la Comisión Estatal de Cuentas no deseque los lagos y las presas, porque esa va a ser la fosa más grande que vamos a encontrar en el Estado y en el país. Por la verdad queremos agradecerle a cada uno de ustedes por su participación y más que nada por el tiempo que tuvieron que sacrificar para estar aquí y apoyándonos en este proyecto. En lo que están por ahí repartiendo los textos, nada más un comentario para la licenciada Carla en relación con lo de la comisión ejecutiva. Hay que checar por ahí el presupuesto del Fondo de Ayuda Inmediata porque nunca tienen presupuesto.